En el principio, después de la caída, Dios velaba sobre su creación, un mundo rebosante de vida, esperando elegir entre las tinieblas y la luz. Adán, el primer hombre, vivió 930 años, llevando consigo el recuerdo del paraíso y el peso de una sola decisión. Su hijo Set nació a su semejanza, y a través de Set, el linaje de los justos continuaría, un hilo de luz a través de una era que se oscurecía. En aquellos días antiguos, los hombres construían sus hogares de piedra y arcilla, y la tierra estaba llena de promesa y peligro en igual medida. Enós, hijo de Set, nació, y en sus días los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, el primer clamor de una humanidad que se extendía hacia su Creador. Los nombres de los fieles fueron registrados: Adán, Set, Enós, Cainán, una genealogía no de reyes, sino de aquellos que se negaron a olvidar a su Dios. Cainán trabajó la tierra con herramientas antiguas, como toda generación debe hacerlo, encontrando sentido en el trabajo que Dios les había dado. Las familias se reunían bajo estrellas más brillantes de las que jamás hemos conocido, y los ancianos hablaban a los jóvenes del Edén, de Dios y de la elección que los definía a todos. Mahalaliel, cuyo nombre significa la alabanza de Dios, levantó su rostro hacia la belleza de la creación, honrando al Creador en todo lo que él había hecho. Jared condujo a su pueblo por las tierras antiguas, y en su generación algo comenzaba a cambiar en los cielos y sobre la tierra. Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén, y desde ese momento todo cambió en su alma para siempre. Está escrito simplemente que Enoc caminó con Dios, y en esas pocas palabras yace una de las vidas más extraordinarias jamás vividas. Se movía por el mundo antiguo como un hombre apartado. Los árboles mismos parecían inclinarse a su paso, como si reconocieran algo santo en él. Se arrodillaba junto a las aguas tranquilas en las primeras horas de la mañana, derramando su corazón ante el Dios que lo veía completamente y aún así lo amaba. Desde lo alto, su camino era simple: un hombre en un sendero, eligiendo cada día caminar en una sola dirección, hacia Dios. Enseñó a su hijo Matusalén a mirar hacia arriba, a ver la mano de Dios en el viento y la luz de las estrellas, en la cosecha y en el silencio, la mano de un padre sobre la pequeña mano de un hijo, llevando juntos el peso de la justicia hacia un mundo incierto, paso a paso. En las horas de la noche, Enoc velaba sobre su familia dormida con la ternura de un hombre que comprendía cuán breve y preciosa es verdaderamente la vida. En cierto día, de pie entre la tierra y el cielo, en la cima de una montaña, la presencia de Dios se reunió a su alrededor como un fuego santo. La luz divina lo llenó y lo transformó. Un hombre que había pasado su vida caminando hacia Dios fue finalmente recogido por Dios a su vez. Llegó un momento en que Enoc estaba de pie en un campo ordinario, y algo comenzó a suceder que el mundo nunca antes había visto. Sus pies se elevaron suavemente, imposiblemente, de la tierra familiar sobre la que siempre había caminado, y no volvió a bajar. Se elevó hacia la luz dorada, sus ropas fluyendo hacia arriba, su rostro sereno con la paz de un hombre que por fin llega a casa. Los que lo presenciaron cayeron de rodillas con asombro, extendiendo sus manos hacia una luz demasiado hermosa y demasiado santa para contemplarla plenamente. Su hijo Matusalén estaba entre ellos, con lágrimas que corrían libremente, viendo a su padre ascender a la gloria, llevado a casa por el Dios hacia el que habían caminado juntos. Y entonces Enoc desapareció, el prado en silencio de nuevo, las flores silvestres asentándose, pero nada volvería a ser igual para quienes lo habían presenciado. Matusalén vivió 969 años, el más longevo de todos los seres humanos que jamás caminaron sobre la tierra, llevando consigo el recuerdo de la ascensión de su padre todo ese tiempo, aquellas manos antiguas
descansando sobre el bastón que lo había sostenido a través de los siglos, llevaban dentro de ellas la historia del hombre que fue llevado por Dios. Estaba de pie en el centro de sus descendientes, cientos de personas que portaban el linaje de los fieles, la semilla de esperanza para todo lo que estaba por venir. El mundo antiguo era magnífico en su prosperidad, ciudades, mercados, música, cosechas, el pleno florecimiento de la creatividad y la industria humana. Pero en el mercado, pequeñas corrupciones crecían silenciosamente, pesos deshonestos, monedas robadas, las pequeñas rendiciones que se convierten en gran oscuridad con el tiempo. Los banquetes se hacían más largos y ruidosos, pero las risas habían comenzado a sonar vacías, desprovistas de gratitud, desprovistas de Dios. La violencia recorría las calles como un extraño que había decidido quedarse, y el mundo se volvía más frío, más duro, más rápido para herir y más lento para sanar. Desde lo alto, la belleza de la tierra aún era visible, pero el humo de los pueblos en llamas decía la verdad de lo que se extendía por debajo. Las hijas de los hombres eran hermosas, y la belleza es un don de Dios, pero lo que el mundo hacía con cada don había comenzado a entristecer los cielos. Entonces llegaron los que las Escrituras llaman los hijos de Dios, y miraron a las hijas de los hombres y eligieron, y las consecuencias transformarían la tierra para siempre. Dos mundos se encontraron al anochecer en una colina, lo sobrenatural y lo mortal, y los hijos nacidos de esta corrupción turbarían la tierra por generaciones. No fue un romance sino una transgresión, la mezcla de lo que Dios había ordenado, y la propia tierra se estremeció ante las consecuencias. Un gesto, dos manos encontrándose a través de un límite que Dios había trazado, y las fuerzas del dolor del cielo comenzaron a acumular su peso. Los Nefilim caminaban sobre la tierra, hombres poderosos, hombres de renombre, pero su grandeza estaba construida sobre el miedo más que sobre el amor, que no provenía de Dios. Los hijos de aquella corrupción crecieron altos y feroces, y el mundo se moldeó alrededor de su poder, y los pueblos vivían bajo la sombra de su violencia. Ante ídolos de piedra se hacían ofrendas, pero el Dios que hizo las manos que tallaron esos ídolos no podía ser reemplazado por lo que las manos humanas habían hecho. Noé se mantuvo aparte, no con orgullo, sino con dolor, viendo al mundo elegir lo que estaba eligiendo, sin poder salvar a los que se negaban a ser salvados. Dos palomas blancas sobre la borda del arca, pequeñas y perfectas, descansando antes de un viaje que aún no sabían que estaban a punto de emprender. La familia de Noé estaba ante la presencia de un milagro, los animales llegando por su propia cuenta, y sus lágrimas no eran de dolor, sino de asombro abrumador. Dios miró sobre la tierra, viendo todo simultáneamente, y su corazón se quebró por la belleza que se había convertido en la herida que ya no podía dejar sin tratar. 8 personas y todas las criaturas de la tierra, frente a todos los que habían elegido de otra manera, y sin embargo, Dios llamó suficiente a este pequeño remanente. Un niño jugando en el polvo de una ciudad no tenía idea, y en eso reside el dolor más pesado de esta antigua historia. La vida ordinaria, hermosa y condenada, del mundo antiguo, continuó hasta el último momento, como siempre lo hace la vida ordinaria, sin saberlo. Las nubes se habían estado acumulando en el borde de la vista, y ahora ya no estaban en el borde de nada. Noé se quedó ante la gran puerta y miró hacia atrás al mundo por el que había orado, llorado, advertido, y al que no pudo salvar. Su huella de mano presionada en la arcilla del marco de la puerta, la marca de un hombre en el umbral, entre el mundo antiguo y lo que vendría después. Los burladores se detuvieron por primera vez, y por primera vez la risa murió en sus gargantas, mientras los animales continuaban entrando sin vacilación. Ella acomodó las provisiones de su salvación con el mismo cuidado con que siempre preparaba su mesa. Amor hecho práctico,
amor, hecho listo. Noé vio que las nubes habían llegado al borde del horizonte y más allá, y la gran puerta del arca esperaba detrás de él su decisión final. La gran puerta se cerró lentamente, perfecta, completamente, y el mundo de luz exterior se convirtió en una línea que se estrechaba, y luego, en nada en absoluto, el arca sellada sola en la colina, mientras el cielo se oscurecía, y el mundo, quizás por última vez en su antigua forma, contuvo el aliento. Dentro del arca, escucharon juntos en la oscuridad creciente, y el sonido que oyeron era el sonido del mundo antiguo comenzando su final. Una gota de lluvia, solo una, cayó sobre la oscura madera del arca, y fue seguida por otra, y el juicio que Dios había prometido comenzó a cumplirse. La lluvia llegó, primero como una cortina gris en la distancia, luego como una presencia total, y el mundo corrió, pero no había ningún lugar al que correr que no fuera también lluvia. El arca se mantuvo en la tormenta como una oración que ya había sido respondida, sosteniéndose en la oscuridad, llena del aliento de cada ser viviente. En un ojo humano, visible como un pequeño reflejo en un iris, el mundo antiguo estaba terminando, y el hombre, cuyo ojo era, había dicho sí a Dios. Las aguas cubrieron la faz de toda la tierra, y sobre ellas, sostenido en la mano de Dios, un arca de madera que llevaba a 8 personas y toda la esperanza de la creación. Dentro de la tormenta, oraban, no por rescate, porque el rescate ya había sido construido, oraban por el mundo que habían dejado atrás y amado. Las aguas levantaron el arca de la tierra y flotó, y el Dios que sostiene los mares en su mano sostuvo este pequeño navío en esa misma mano. Los nombres de los fieles, medio sumergidos en el agua creciente, aún legibles sobre la línea del agua, tallados en arcilla que sobreviviría incluso al diluvio. Un solo navío sobre la faz de las profundidades, y a través de la tormenta sobre él, un solo rayo de luz lo encontró, como si dijera: «Te veo, no te he olvidado». Noé miraba desde la ventana, y su rostro llevaba el dolor del mundo que había perdido y la gratitud por la vida que le había sido dada. La paloma voló hacia afuera, blanca contra el interminable gris, llevando dentro de su pequeño cuerpo la esperanza de cada ser viviente que había sobrevivido las grandes aguas. Ella regresó con verde en su pico, y en el arca, cuando Noé extendió sus manos y la paloma aterrizó, el llanto era de una clase completamente diferente. Las montañas emergieron de las aguas, y el arca llegó a descansar, y el arco iris apareció, y Dios hizo una promesa a todo ser viviente que alguna vez respirara. Noé salió del arca al nuevo mundo y levantó sus manos, y el arco iris sobre él era tan hermoso que parecía imposible que algo hubiera salido mal alguna vez. Sus lágrimas en la luz del arco iris no eran lágrimas de dolor, eran las lágrimas de un hombre que ha atravesado la oscuridad y ha descubierto que Dios estuvo allí todo el tiempo. La tierra era nueva de nuevo, verde y vívida y llena de comienzo, y una pequeña familia estaba en su umbral, lista para intentarlo de nuevo, armada con el pacto de Dios.